Hola, ¿cómo están? Voy a leerles un cuento del gran Dante Cayetano Fiorentino, santiagueño él. El cuento se llama Cara de Nadie y es una historia de amor no correspondido. Porque no hay un momento para empezar a amar, Nicasio nunca pudo precisar en qué momento quedó totalmente enamorado. No entendía de qué manera había ocurrido la invasión de Inés a su alma, ni por qué su rostro aparecía imprevistamente entre los ejercicios de matemáticas, entre los mapas de geografía, y se acomodaba fácilmente en el poema que debía estudiar para la clase de literatura. Se sentía repleto de Inés, como un globo totalmente inflado que desplazaba todo otro pensamiento que no fuera su belleza. Había aprendido a quererla en silencio. Se complacía en mirarla cuando ella no se daba cuenta, atolondrándose con el brilloso chisporroteo de sus ojos, en sueño de promesas, astutos, llamadores de miradas. Lo seducía el espacio de su frente amplia, entre los cabellos caídos al descuido, marcando círculos, lunas, soles. Estaba pendiente hasta de su largo pelo castaño y fragante que se imaginaba acariciando con la punta de los dedos, apoyándolo en su cara, besándolo, así como le gustaba a él, sin hablar, borracho de tembloroso silencio entre su figura intranquilizadora como una culpa. Y así como era grande la dimensión de su amor, era enorme la distancia física que lo separaba de ella. Seco y delgado, parco en obras y en palabras, se refugiaba en su banco, simulando leer para no tener que enfrentarse a sus compañeros de curso, por el miedo hasta de hablar, de soltar su aflautada y olvidable voz. Pasaba tan desapercibido que cuando faltó una semana por enfermedad, ninguno se dio cuenta, como cuando falta una abeja en una colmena. Nadie preguntó a su regreso qué le había pasado, tampoco Inés, y eso era lo que realmente lo mortificaba. Muchas veces estuvo tentado de provocarla, diciéndole alguna grosería para llamar su atención, para ganarse, aunque más no fuera, una cachetada. Pero al imaginarse en ese trance se sentía peor y prefería seguir sentado en su banco. Si es cierto que las sombras resaltan la presencia de los cuerpos en el mundo, él era tan poco notorio que se diría que había aprendido a vivir sin su propia sombra. Y allí estaba sin aparecer, como un mueble más, sin un rasgo digno de mención, tan vulgar como una mosca, por lo que el mote de cara de nadie sustituyó su nombre para siempre, en el léxico cruel de sus camaradas. Inés coqueteaba con sus compañeros, sobre todo con los más grandes, para quienes siempre tenía una mirada de picardía, un mohín, comprometido o no. Los muchachones disputaban su atención pulseando delante de ella, empujándose las manos en sentido contrario hasta volverlas blancas, mientras los rostros sudaban aparatosamente viriles. Y Casio buscaba con desesperación una ocasión más propicia donde competir, acorde a su menguada capacidad. Un momento en que pudiera ofrecerse íntegramente para demostrarle su desorbitado amor, su trémula agitación de palomo enjaulado, ya que no era suficiente mirarla embobado. Hubiera querido por un solo momento que Inés le pusiera la mano en el pecho para que sintiera su turbación, el hervor de su pasión y comprendiera lo difícil que le resultaba expresarse desde el oscuro rincón de su rostro inexpresivo, desde su cara de nadie. A Nicasio le gustaba fijonear las conversaciones de las chicas, especialmente si Inés estaba entre ellas. Y así fue que un día en que se hallaban hablando de comidas regionales, su gran amor recordó el inmenso placer que le había producido el probar la miel de palo. Realmente me encantó porque tiene un sabor salvaje, llegó a enfatizar. Con esa trivialidad, Nicasio edificó una fabulosa esperanza. Allí estaba su oportunidad. Ahora podía poner en movimiento toda esa repletez de amor que había acumulado. Desde ese momento identificó a Inés con la miel de palo porque tenía su misma dulzura, fluida, castaña, salvaje. Ahora sí, con el brío de la esperanza moviéndole cada músculo, tranqueaba acelerado en el camino recalentado por el sol de la siesta que atravesaba quemando su calzado de goma.
Llevaba un recipiente de hojalata colgando de la manija y el hacha sobre el hombro en búsqueda del árbol de la miel, que en sus continuas incursiones por el monte había visto de pasada. Estaba seguro que a ninguno de sus compañeros de físico aparatoso se les habría ocurrido meterse en el bosque con ese sol y mucho menos realizar ellos mismos el trabajoso empeño de abrir el tronco de un árbol a puro hachazo para buscar la dulzura de una ofrenda a Inés, porque no conocían esa golosa preferencia. En eso les llevaba ventaja y había caminado bastante hasta encontrar las pequeñas abejitas negras abarrotando el corazón del árbol convertido en corazón de miel. Dejó el tarro y el hacha y se acercó al tronco. Apoyó la oreja en el palo una y otra vez buscando la mayor intensidad del zumbido y se quedó allí abrazando el tronco como lo hubiera hecho con el regazo de su adorada Inés. Allí, donde el burbujeo de rumores le indicaba que estaba el corazón de la colmena, allí debía abrir. Se pasó la mano por la frente para destrozar los granitos de sudor y se la limpió en el pantalón. Decidió aplacar la sed antes de empezar el trabajo y se dio cuenta de que no había traído agua. Vio el tarro vacío con una mancha de sal en el fondo brillante de hojalata de donde se había evaporado el único vestigio de líquido que lo vino acompañando en su largo camino al interior del bosque. No importa, pensó, tomaré unos tragos de miel cuando la saque. Y quitándose la camisa que siempre le quedaba grande, se puso a trabajar con denuedo. El sol caía picando en ese silencio brillante de luz y al tocarse la cabeza la sintió arder. De nuevo la sed lo hizo mirar el tronco y revisar el tarro aun cuando sabía que no iba a encontrar agua. Siguió echando. El único ruido del monte eran los golpes que retumbaban de soledad y los quejidos de Nicasio que subrayaban cada golpe. Los huesos de la columna vertebral le dividían en dos planos la espalda escuálida y por encima del cinto los bordes del pantalón fruncido le absorbían la mojadura de la transpiración. Luego de unos cuantos golpes más se desprendió una gran astilla y los odres de cera negra reventaron chorreando miel que se escurría por el hueco. El muchacho la retuvo con las manos, bebiéndola luego con vehemencia en el apurón de no perderla y porque la sed se lo exigía. Acercó el tarro y emprendió con sumo cuidado los odres repletos que luego acomodó en el fondo del recipiente con un dejo de cariño, porque esa misma miel que él comía y recogida por sus propias manos iba a ser el deleite de Inés cuando se la regalara. Había sido afortunado porque al palpar los recipientes de cera en el hueco del árbol que continuaba hacia arriba, se embadurnó la mano, el antebrazo, se le deslizó hasta gotearle por el codo. Volvió a beberla en la palma de la mano, chupándose luego los dedos, paladeando su sabor a monte, pero la sed se intensificaba en vez de desaparecer. Debajo de los dientes le nació una saliva fluida y amarga que se vio obligado a escupir. Necesitaba, aunque más no fuera, enjuagarse la boca empastada de melcocha. Ya el tarro estaba hasta la mitad y si cortaba otro pedazo de madera podía llegar hasta donde había más miel y llenarlo totalmente. Le dolían las manos, empolladas por el esfuerzo, y los brazos endurecidos le pesaban como si fueran plomo. Pero ya iba a demostrarles él de lo que era capaz. Nuevos sacudones del hacha enrojecieron sus mejillas mientras el sol brillaba excitado en el filo de la herramienta y le arrancaba goterones de sudor que le iban restando agua al cuerpo enjuto. Recogió la miel que pudo y hundiendo los dedos en lo que quedaba del panal los extrajo chorreando. Se los chupó nuevamente y al tragar el escozor le produjo un acceso de tos. Tenía la garganta áspera y ansiaba un trago de agua con toda la sed del alma. Esa necesidad le hizo emprender el camino de regreso de inmediato. El recuerdo de Inés lo acompañó un buen tiempo, pero luego su mente lo llevaba invariablemente a la represa, donde solía beber hasta que le faltara la respiración. Se paró a descansar y al abrir la mano entumecida por el tarro, el alambre le había marcado una huella blanca que poco a poco se fue rellenando de sangre. Se despojó el sudor de la frente con el dedo índice y lo sacudió luego, emprendiendo la marcha de inmediato. Decidió desviarse hasta la represa donde se iba a meter así como iba,
con toda la ropa puesta, hasta que el agua le llegara a la altura de la boca, y allí iba a beber hasta sentir que se ahogaba y hundiría la cabeza afiebrada para lavar su pelo mojado de sudor. La lengua reseca le raspaba los labios cada vez que intentaba humedecerla con saliva. Empujado por la sed, se encontró trotando, con el cuerpo torcido para el lado del recipiente que cada vez le pesaba más, y el hacha rebotándole en el hombro apenas cubierto de carne. El vuelo de las torcasas, desde un alto sauce llorón, le anunció que había llegado. Apuró el trote, tiró el hacha, y cuando iba a acomodar el tarro a la orilla de la represa, se le cayó de las manos porque se quedó paralizado, tieso como un poste. Acababa de ver a Inés, al pie del sauce llorón, envuelta en los brazos de su compañero de banco, acurrucada de amor. La vio mimándolo, besándolo, y se quedó endurecido de dolor, atragantado de desilusión, más pequeño y terroso que nunca, con su cara de nadie goteando sudor. La miel derramada chorreaba lentamente metiéndose en el agua hasta disolverse por completo. Una miel fluida, castaña, de sabor salvaje.